En el principio era el verbo, en el principio era el número, en el principio era el sonido. Hola, soy Gaspar, esto es Cítara, canal dedicado a la música especulativa. La metafísica musical, música pitagórica o música especulativa, sirve para comprender los lazos, lo decíamos en el anterior vídeo, entre la armonía del macrocosmos, lo que nos rodea, lo de afuera, y el microcosmos, nosotros, lo de adentro. Voy a empezar una serie de vídeos acerca de las musas, ya que éstas determinan la inspiración musical y son las inmediatas fuerzas femeninas de la creación artística. En este vídeo voy a hablar de la inspiración como tal. El tema es amplio, pero daré unos esbozos fundamentales. En muchos sitios lo encontraréis, pero brevemente inspiración denota la introducción de un gas en el cuerpo. La connotación latina de inspirare remite a insuflar algo en el corazón en un sentido poético o a la parte del proceso mismo de respirar. Pero el origen del verbo nos lleva a Grecia y al mundo judío. Diré que el concepto que hay que manejar es el de soplo. Dicho soplo es lo que entra en el cuerpo inspirando, o lo que es igual, imprimiendo movimiento al alma. Soplo es la acepción más terrena de ruaj. La ruaj, asimismo, desciende, según la mística judía, desde las esferas más ligadas a lo incognoscible y hasta el mundo visible. En este descenso se pasa, por lo tanto, de lo divino a lo mundano, o de la cara grande a la cara pequeña, del macro al microcosmos. Este recorrido es, precisamente, el que, según muchas tradiciones, realiza el alma al descender al cuerpo. Tenemos, por tanto, un camino para el alma y un camino para la inspiración, ambos como una misma identidad. Así entendido y atendiendo únicamente a ello, la inspiración sería no tanto algo que ejercemos nosotros cuando respiramos, inspirar, expirar, como sí un acto pasivo, en el cual algo de la misma índole que el aire entra en el ser, dotándole de un estado especial, del don artístico. Este don, en las diferentes artes, va dejando la huella de lo que consideramos divino, en términos de belleza y en forma de elementos indescifrables para la lógica de la razón. Si nos vamos a Oriente y al yoga, en el pranayama, el practicante es activo en el proceso de obtención de la inspiración contenida a su vez en el prana o aliento vital, lo que sugiere una inducción desde el microcosmos del proceso inspirativo del macrocosmos, algo que cambia por completo la idea adquirida de cómo se obtiene la inspiración. La cuestión de cómo se obtiene dentro de nuestro contexto occidental ha quedado definida como algo sujeto a capricho. La cruda realidad es que tan solo los iniciados en los respectivos cultos podrían recibir la inspiración por parte de algún tipo de intención o proceso especulativo, y el resto lo haría en función de su tendencia natural, con la que hayan nacido, y claro está, de forma pasiva, sujeto a capricho. Abierta la ampliación de esta cuestión, para aquellos de vosotros que quieran ser mis alumnos, voy a continuar con las musas. Las 9 del Parnaso, todas ellas deidades femeninas, representan junto con Apolo un todo unido. Son hijas de Zeus y de la memoria, Mnemosine. Para Platón, y reflejado así en su mito de el alma olvida su anterior paso por la tierra antes de reencarnarse. Olvida, y el proceso de recordar se convierte en su propósito vital, en el camino de vuelta a la memoria del ser, de su sol interno. Este camino está, por lo tanto, trazado por las 9 musas, cuyo centro final es precisamente el sol o Apolo, símbolo de nuestra verdad más interna respecto a quiénes somos. Por ello la inspiración define a los grandes seres humanos y por eso a su vez inspira a otros. La fuerza interna que despliega la inspiración divinizaría al ser humano, creando un vínculo con lo elevado, lo áureo, el oro de Apolo, que no es sino la manifestación en el hombre de esos arquetipos de belleza y de verdad que tiene el Dios. Tenemos la suerte de tener la cultura griega y la hebrea para ayudarnos a comprender, por lo tanto, qué es la inspiración.
La suma de las 9 musas y Apolo es la decena, 10, símbolo de lo completo. Para los pitagóricos el 10 es perfecto, ya que es la unión, la suma de los 4 primeros números naturales, 1, 2, 3 y 4, los cuales a su vez definen y constituyen la tetractis. La tetractis, y sin entretenerme en ella, es un organigrama del mundo creado con sus partes visibles e invisibles. La correspondencia con el número de musas y Apolo, por lo tanto, no es casual. Enumerar las musas puede salirnos caro porque habría que hablar de cada una en particular con sus nombres, desdibujando la idea general que he querido transmitir con el foco en la inspiración. El camino que lleva por las 9 musas hacia Apolo es el mismo que lleva a la mónada de la tetractis, el punto, el vértice superior de la pirámide. El mismo que contiene el descenso de la Ruaj. Y aquí sí quiero hacer una distinción. El alma no bajaría desde Apolo, sino que sería un proceso similar, sin ser el mismo, únicamente con el objetivo de elevar a quien lo experimenta. Esto es la punta del iceberg para quien tenga buen corazón y la puerta a la perdición para el ambicioso de conocimiento. No os queméis como Ícaro. Espero que os haya gustado. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita. Saludos órficos.